Hola, hola a todos. Veo muchos mensajes, mucha gente que está conectada, muchos saludos. Así que gracias por estar aquí con nosotros este Día Internacional del Implante Coclear. Hoy es un día muy especial, no solo porque podemos visibilizar, hablar de la tecnología de punta, sino también un poco entender, hablar de las historias que hay detrás de cada implante coclear, ¿no? Entonces, pues realmente algo que es muy importante es que vamos a saber eh, qué pasa con la gente que utiliza este implante y esta parte personal del duelo. Pero cuéntenos también, escríbanos en los comentarios desde donde nos ven, si son familiares de algún implantado, si son usuarios, si están en proceso de que les den a ustedes o les pongan un implante. Pero bueno, hoy queremos hablar de algo que a veces, como les dije, pocas veces se habla así abiertamente y en voz alta, que surge cuando nos dan el diagnóstico de la pérdida auditiva, porque antes de un implante coclear, de la rehabilitación, de los mapas, de la cirugía, están estas emociones que son súper, súper importantes. Y hoy ya vimos, nos acompañan la doctora Dulce María García y Alicia Posada. Dulce María es especialista en audiología y rehabilitación auditiva, y esta invitada tan especial que queremos muchísimo, Alicia, que es usuaria de implante coclear, Rondo 3, de Medel, además es psicóloga y nos va a compartir su mirada profesional y personal. Entonces, Dulce, ¿por qué hablamos de duelo cuando hablamos de pérdida auditiva? Muchas gracias, Lili. Pues bueno, hablamos de duelo porque hay una pérdida como tal. Puede ser una pérdida en la forma de escuchar, de comunicarse o de expectativas que se tenían, digamos, de vida, de función. Entonces, es importante aclarar que el duelo no solo ocurre cuando alguien fallece, también ocurre cuando cambia algo importante para nuestra identidad. Y bueno, también debemos remarcar que no es lo mismo la asimilación de una hipoacusia progresiva a una hipoacusia repentina. Por un lado, tenemos la pérdida progresiva, en donde es una adaptación lenta, pero hay mucho desgaste emocional implicado. Y por otro lado, tenemos la pérdida repentina, en donde hay una acumulación abrupta. En gatillo va el shock y la incertidumbre. Entonces, ambas duelen, ambas son válidas, solo que se viven de una manera muy distinta. Las emociones que van a acompañar normalmente esta parte del diagnóstico, de darse cuenta de la pérdida de una función como es la audición, pues sabemos que las etapas del duelo van desde la negación, en donde la persona primero va a decir, yo no creo que tenga alguna pérdida, creo que sigo siendo la misma. Muchas veces hay, digamos, retrasos para lograr hacer la intervención, ya sea la colocación del implante coclear, de conducción ósea, cualquiera que sea la solución, hay un desfase por ese periodo de negación. Es importante reconocerlo. También entender que viene una etapa de enojo para el paciente, en donde digamos que va a rechazar la idea de cambiar su vida, de adaptarse, de tomar sesiones, por ejemplo, de la terapia. Viene una etapa de tristeza, en donde ya hay asimilación, pero ahora la motivación se cae por los suelos, ¿no? Está también el miedo y la culpa, que son sentimientos que se van presentando conforme va avanzando este proceso del duelo. Tenemos que dejar bien en claro que sentir todas estas emociones no significan debilidad, sino que es parte del proceso humano que, digamos, es totalmente esperable manifestar. Y bueno, ahora queremos escuchar la mirada psicológica y la experiencia personal de Alicia. ¿Podrás compartirnos un poquito, Alicia? Alicia, Claro, ¿qué es el duelo para ti? ¿No? ¿Qué listo. ¿Se me significó? escuchan bien? Sí, Sí, se escucha bien. Listo, perfecto.
Cuando yo hablo siempre del duelo, a mí me gusta remitirme a una frase que leí en algún espacio y es que en la vida solamente hay dos cosas ciertas y es el cambio y la muerte. Y me gusta irme a esta frase porque precisamente a veces satanizamos la muerte, a veces satanizamos esa pérdida de algo o de alguien y creo que todos estamos inherentes a ese proceso. Eh, entonces, el duelo es como ese proceso de adaptación a esa situación y realmente el proceso del duelo en el proceso auditivo es algo bastante complicado en algunas ocasiones, donde, como decía nuestra compañera Dul, eh, hay frustración, hay negación y creo que es un proceso en donde tenemos que también como aceptar, tramitarlo de alguna manera, pero también es validar esa emoción, también es eh, manifestar esa preocupación, esa angustia, porque en muchas ocasiones hay frustración. Entonces, desde mi parte también viví ese duelo desde la negación, creo que cierto tiempo prolongado viví desde la negación, pensando en que en algún momento iba a volver a escuchar, que era algo como momentáneo, pero realmente ya como de acuerdo al tramitar esas emociones también fui pudiendo como adaptarme a esa nueva realidad y creo que de eso se trata el duelo, como también poder vivir esas fases como lo mencionó Dulce ahorita y poder aceptar Ujú. con tranquilidad desde la validación emocional esas nuevas condiciones. En este proceso de cambio no solamente es entender que hay una pérdida auditiva, sino que también hay un cambio de estilo de vida. Solamente poder asimilar los sonidos de diferente manera, creo que es una de las implicaciones que están ahí presentes, pero también es mirar las cosas desde una vista positiva que permita como adaptarte a esas nuevas realidades. Entonces, el duelo lo veo como algo, como ese proceso de adaptación que te permite reajustarte como a ese nuevo estilo de vida, a esa nueva realidad. Y para mí ese es el duelo. Sí. Algo que podríamos mencionar también, que, bueno, al ver el proceso de duelo, como bien mencionas, no es lineal, ¿verdad, Alice? Y no tiene un tiempo exacto para pasar de etapa a etapa. Eh, Exacto. yo creo que es bien importante mencionar eso por, digamos, también explicar que lo que se llega a sentir es normal, que no hay emociones correctas o incorrectas. Y pues el problema en sí no es experimentar todo eso, sino sentirse solos, ¿no? Eso sí sería. Claro, y Y otra cosa exacto. que me gustaría agregar es que las personas que nos dedicamos a trabajar en la parte de rehabilitación, no vamos a remediar y decir, ya no sientas esto o ya no llores. No, es acompañar en el duelo y ver cómo van creándose nuevas expectativas y nuevos sueños al despegar esta pérdida de cosas que se tenían. El duelo es sano y el duelo es necesario y cada quien lo siente de una manera muy personal, ¿sí? Entonces, pues sí, lo sabemos que cada quien tiene una experiencia personal. Aquí veo mucha gente que se ha conectado, que también veo que son usuarios de implante coclear y que seguramente vivieron todo esto, ¿no? Me gustaría sí que nos menciones esto, ¿no? Que cuando tú, Alicia, te pusieron el implante, empezaste con toda tu rehabilitación, pues el duelo no se borró automáticamente, ¿no? Exactamente, sí, como dices, el duelo no es un proceso lineal, nada en la vida es lineal.
en toda ocasión tú vas a estar progresando en algún momento y va a haber una recaída, un retroceso, y creo que es también validar esta emoción, estas sensaciones que están presentes. Y también está ahí la pregunta del por qué a mí, que incluso está ni siquiera en el proceso de recaída, sino al principio. Y a mí me pasó que yo sí me cuestionaba mucho como el por qué a mí sí estaba en unas buenas condiciones, por decirlo así, anteriormente. Eh, y creo que es normal también hacerse estas preguntas, cuestionarse y vivir esa frustración. El proceso de duelo aquí es totalmente necesario, como lo dice Lili, pues las personas que estamos con estas condiciones viven desde la frustración y desde la negación de esta situación, pero creo que también puede ser muy positivo poder encontrar unas soluciones, nuevas oportunidades, y que gracias a la tecnología que contamos hoy en día permiten a nosotros adaptarnos a estas nuevas realidades. Claro. Sí, claro. A mí me llamó la atención una pregunta que hace una persona en el público que dice, las expectativas cambian. ¿Cómo cambiaron para Alicia en este proceso? Claro. Al principio, bueno, no sé si quieren, les comento un poquito ya desde mi experiencia personal, cómo fue el proceso. Eh, Anteriormente yo era una persona normoyente desde de la bilateralidad, y por el oído izquierdo tenía una pérdida del 15%, por lo que yo me consideraba que tenía una cierta pérdida, pero pues podía manejarme y estar en la vida cotidiana con normalidad, sin ninguna dificultad. Y cuando llega esta situación que hasta el día de hoy yo no sé cuál es la razón, cuál fue el causante de mi pérdida auditiva, eh, llega una frustración donde las expectativas de mi vida fueron totalmente diferentes a lo que yo venía realizando durante mi vida. Yo les comentaba esta semana a Dul que en ese momento en que yo tengo la pérdida auditiva, estaba graduándome de la universidad. Yo ya había terminado todas las materias, me faltaban los grados. Entonces fue algo como positivo estar en este periodo de transición porque estaba en mi casa, pero pues realmente también estaba la pregunta de yo cómo voy a trabajar, yo cómo voy a seguir con mi estilo de vida que anteriormente estaba realizando, y claramente pues mis expectativas cambiaron 360, por decirlo así. Oye, Alice, y a propósito de eso, ¿fue un proceso de cambiar expectativas tuyas o también en conjunto de tu familia? Pues como te mencionaba esta semana, pues mi red de apoyo siempre fue súper amplio, siempre me acompañaron, siempre manifestaron como el acompañamiento y el apoyo. Sin embargo, pues yo creo que impactó más en mi vida. Creo que desde mi posición y desde mi situación puede ser un poco diferente al resto de los pacientes, porque creo que hubo una apertura, como estaba mencionando anteriormente, hubo unas expectativas diferentes a las que venía teniendo en cuenta. Sin embargo, cuando yo ya tuve el acompañamiento médico y el acompañamiento también de mi EPS, de lo hospitalario y clínico, de mi salud, también pude entender que esas posibilidades me permitían adaptarme a nuevas realidades, y que esas nuevas realidades eran poder seguir cumpliendo con las expectativas que tenía anteriormente. Entonces, este procesador, como es el implante coclear, no me generó como tantas dificultades o tantos retrocesos en mi vida, sino que antes me permitió seguir avanzando y cumpliendo con esas expectativas de vida. Y Alice, ¿cuál fue tu cuéntame. sentir? ¿Sentiste miedo antes de la implantación?
esos puntos críticos que son antes de implantarte, antes de encender el procesador, ¿cuál fue tu sentir en ese punto? Para mí ese proceso fue algo muy bonito. Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, de pronto hubo alguna frustración, pero cuando yo ya tuve el acompañamiento familiar, el acompañamiento clínico, creo que cambió ese dimensionar y esa forma de esperar este proceso. Y creo que estaba como, claramente tenía miedo, tenía angustia, pero creo que estaba más a la expectativa de poder volver a recuperar mi audición. Sí, Y el proceso de cirugía fue tranquilo. Creo que estaba más tranquila yo que mis padres, porque siempre el acompañamiento médico siempre estuvo presente y creo que también me sirvió mucho investigar cómo iba a ser el proceso después de la implantación, claro. poder identificar que el sonido no iba a ser igual, que el proceso no iba a ser igual a lo que estaba antes viviendo, Sí. pero que esto también me iba a permitir nuevas oportunidades. Claro, bien sabemos que el implante como tal, pues no elimina automáticamente el duelo, ¿no? Claro, Y claro. que la rehabilitación, Lili, tiene etapas emocionales también, ¿no? Claro, claro. Y algo importante que creo, me encanta todo lo que nos están diciendo, ¿no? De usuarios que nos dicen que el dolor sigue, pero que se transforma, que les sirvió escribir ese duelo para liberarse. Y es importante también que sepamos que es muy diferente la actitud que muchas veces tiene la familia, los padres, cuando tienen un hijo pequeñito y les dicen que su hijo tiene una pérdida auditiva, ahí el duelo es para los padres, porque el niño ni enterado mucho está de esto, ¿no? Y muchos padres te dicen que es casi como la muerte de un ser querido, porque cuando estás embarazada, las mujeres se hacen muchas ideas, ilusiones, etcétera, y que ese hijo que esperaban no es exactamente el que tiene. Pero ¿qué pasa? No me quiero enfocar a esa parte, que también es muy importante y tenemos que acompañar a esos padres. Pero en el caso, por ejemplo, de adultos como Alicia, a veces los padres, ¿qué hacemos? Sin querer, minimizamos este problema. No porque no lo sintamos, horrible, no porque no queramos llorar, pero no vamos a llorar delante de la hija porque sentimos que entonces lo que vamos a hacer no es ayudarla. Y entonces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Lo que dice Alicia, mis papás estaban preocupados, pero no como yo. Claro, siempre el que lo está padeciendo es el que lo sufre, pero bueno, como padres también, y a veces con los adultos lo que tratamos es de, ay, no, no va a pasar nada, todo va a estar bien, tranquila. Y a veces eso tampoco ayuda mucho. Claro, no es que necesitemos que nos digan, qué horror, esto es terrible, pero a veces podemos en ciertas circunstancias decir, wow, no me están entendiendo lo que yo estoy sintiendo realmente en este momento. Entonces es como difícil, ¿no? Todo esto. Ujú. Sí, al final es reconstruir la identidad, ¿no, Lili? Obviamente el panorama cambia, como bien decía Alice, es reconstituirte, ver cómo vas a reinventarte. Como tal, uno sobrepasa el duelo, pero pues viene a continuación también la recuperación, el empoderamiento, como bien mencionan aquí nuestros participantes del en vivo. Son muy bonitos sus comentarios. Mencionan que es difícil al principio el tema del duelo, pero cuando sabemos que es una segunda oportunidad, eso no tiene precio, ¿no? Claro, Es muy lindo entender también los procesos de las otras personas que son usuarios o que son familiares, en donde bien mencionan que de pronto una opinión médica, algún diagnóstico les dice no hay alternativa, pero encuentran esa buena orientación también por parte de los profesionales de la salud para decirles, ¿sabes qué? Sí hay alternativa, está este camino y vamos a abordarlo juntos, ¿no? Yo creo que eso claro. es primordial, ¿verdad?
que de hecho Recordemos a mí que a me lo mejor, pasó. perdón, recordemos nada más, quiero decir rápidamente, que un 45% de los profesionales de la salud, audiólogos en el mundo, no recomiendan el implante coclear. ¿Por qué? No sé si no creo que sea desconocimiento, porque ellos no están envueltos en esto, pero muchas veces, o algunos incluso dicen, no es para ti, ¿no? Entonces, sí, es importante que hagamos esto extensivo, que ustedes, los que nos están escuchando, compartan con la gente que saben que está pasando por una situación así, este live, para que realmente, bueno, sepan que hay muchas alternativas y lo que decías, Dulce, no están solos, ¿sí? Sí, es, Perdón, te sí, Alice, interrumpí. adelante. No, tranquila, me parece muy interesante todo lo que estás mencionando porque a mí también me pasó antes de que me pusieran el implante. Eh, Estuve pues en consulta precisamente averiguando y indagando qué era lo que estaba pasando porque también no solamente fue la pérdida auditiva, sino el vértigo, que fue uno de los síntomas presentes y significativos en mi proceso de duelo. Empiezo a investigar, a indagar si hay otras posibilidades y doy con Audibel, que es una de las empresas de acá de Medellín, y el otólogo me menciona que existe la posibilidad de implantarme. Entonces ahí comienza mi indagación por si mejor usar audífonos o si usar implante. Y creo que es una posibilidad y una oportunidad que muchos debemos de tener, porque no es lo mismo usar un audífono que usar un implante. También desde la comodidad, desde lo estético, es algo mucho más factible y beneficioso para uno. Entonces sí me llama bastante la atención que menciones eso, porque a mí también me pasó que me dijeron, no hay posibilidad, no existe solución, y existe solución. Sí, terrible, ¿no? Que en el 2026 todavía suceda, pero sucede. Y lo bueno es que tenemos estos, como decía la mamá, creo que de Maite, que haya estas comunidades, estas redes, ¿no? En donde hablamos externamente y al mundo para que sepan que no, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer, exactamente, ¿no? Claro. Sí, Sí. pues muchas gracias también por compartir toda esta experiencia, Alice, que es invaluable para toda la gente que te esté escuchando. De pronto, el camino es muy oscuro, como decimos, hay varias opiniones profesionales que te dicen no hay opción, es más riesgo que beneficio, y de pronto abrir tu experiencia hacia la población abierta creo que es de mucho valor para poder entender que el pronóstico es bueno, que el pronóstico es para lograr funcionalidad y derribar esa barrera al final que limita la comunicación. Es Claro. algo, me parece muy, muy loable. Exactamente. Y a Sí, la yo creo familia que esto, ¿no? Que validen las emociones realmente. A veces cuesta un poco de trabajo, pero validar lo que está sintiendo. Yo creo que como mamás, que yo que soy mamá y abuela, sabemos, ¿no? Que muchas veces no queremos demostrar que estamos preocupados, ni mucho menos, pero una manera es validar, entiendo lo que estás sintiendo. Y acuérdense que muchas veces son bien importante toda esta orientación para crear las expectativas reales. ¿Qué va a pasar el día del encendido? ¿Cómo o cuánto tiempo me voy a tardar en escuchar normalmente? ¿Voy a escuchar normalmente como antes, etcétera, etcétera? Y Claro. algo importante que quiero mencionar es que a veces el duelo ya lo vamos superando, como decía alguien, el dolor cambia, ya es distinto porque como que ya siento que voy por el camino, pero a veces regresa cuando tenemos un tropezón, cuando a lo mejor a ti, Alicia, no sé, algún muchacho, como que, ¿cómo usas implante? ¿Qué es eso?
o en la universidad, algo que no entendías en un trabajo. A veces regresa, no sé si alguna vez te pasó algo que como que dices, chin, sí, esto se debe a mi pérdida auditiva y regresa un poquito ese dolor. Eh, yo creo que afortunadamente a mí no me ha pasado alguna experiencia similar a esa situación. Siempre he recibido mucho apoyo de las personas y creo que también algo que recomiendo es poder normalizar esta situación, esta condición, porque es algo que nos va a Exacto. acompañar de toda la vida. Mm, Normalmente a mí, yo no lo voy contando a todo el público, a toda la gente que tenga un Claro. implante, pero si me lo preguntan no hay ningún problema y creo que siempre he recibido apoyo. Muchas veces antes hay preguntas y siempre estoy con la apertura de comentarles cómo ha sido el proceso, cómo ha manifestado esas situaciones en mi vida, pero que he salido adelante también como gracias a esta tecnología. Es muy Claro. importante que ahorita lo iba a mencionar con la mamá de Maite, que es el apoyo familiar, que también creo que se implica ahí un poco esa respuesta, y es que a mí me pasó una experiencia personal muy bonita, y es que cuando estaba en la decisión de tomar, cuando estaba sí, en la decisión de tomar si hacía el proceso con implante coclear o con audífonos, estaba buscando a alguien, un usuario que también fuera paciente de implante coclear, y coincidencialmente conocí a alguien el mismo día que estaba buscando a alguien en el ascensor de mi universidad. Fue algo muy loco, pero creo que fue una experiencia muy bonita porque me permitió también entender que estas personas tenían la posibilidad de escuchar. Ese era un paciente que tenía implante coclear desde nacimiento en los dos oídos y estaba estudiando ingeniería. Con él me pude reunir a la semana, él me contó toda su experiencia, me mostró los implantes, pues los diferentes procesadores que ha tenido, los diferentes aparatos, y este acompañamiento fue supremamente significativo para mi proceso porque también fue, claro, entender que este proceso a él le pasó y lo pudo superar, y que Claro. gracias a eso estaba cumpliendo todas sus expectativas de vida, todos sus sueños, estudiar una carrera, tener un trabajo, y gracias a esta posibilidad yo fue que tomé la decisión de poder hacer el proceso de implante coclear. Qué bonito, es como bien significativo ese punto en el cual se encontraron, ¿no? Y el principio básico de esto, de hecho, afortunadamente en Medellín se cuenta con un grupo de apoyo, bueno, el proyecto se llama Mentores, que en sí son usuarios en Medellín, Latinoamérica. Estos usuarios, como tú bien mencionas lo que pasó en ese elevador, Alice, comparten sus experiencias, pueden conectar también vía Instagram a través de Volver a Escuchar, que es también un perfil que tenemos dedicado justo a este acompañamiento para conocer sus historias, para que hagan comunidad. Yo creo que siempre es muy buena la terapia que se da en grupo porque podemos encontrar mucha identificación en el otro, podemos también responder a cuál es mi tipo de temor. Si tú ya lo viviste y vas un poquito más avanzado, con qué te encontraste en el futuro? Y creo que es súper valioso como encontrar en esos momentos críticos de tomar una decisión, el compartir la experiencia con otras personas usuarias, ¿no, Alice? Sí, Claro. exactamente. Es importante también hacer el acompañamiento a familiares, como lo estaba mencionando Lili. También ellos viven un proceso de duelo y Claro. un cambio, expectativas diferentes. Si el hijo nació con la condición o la hija nació con la condición, también es ellos quienes deben de también tramitar todas esas condiciones, esas emociones. Y creo que también ese grupo de apoyo, como le decía Maite o la mamá de Maite, eh, es acompañarnos también. Claro. Sí, y a propósito de esto, Lili, digamos que englobando algunas ideas, gracias a todo lo que nos ha compartido Alice,
pues ya hemos comentado que hay que acompañar sin minimizar, es necesario el proceso de escuchar al otro y validar sus emociones, ¿no? Y yo quiero tocar un tema en el cual, bueno, los profesionales de salud en consulta solemos ver que cuando la familia comprende el proceso emocional, la rehabilitación auditiva es más efectiva. Esto es cierto, ¿verdad, Lili? Claro que sí, porque bueno, al final saben, una de las cosas que es importantísima es que llegaron a ese punto porque sabe que cuentan con un gran apoyo, con un gran equipo, con un buen equipo, ¿sí? Un equipo que está entendiendo su duelo, que no les estamos diciendo, no, ya no hagas esto, no, no estés triste, sino que los vamos a acompañar. Yo siempre les digo, mira, yo podré ser más o menos buena rehabilitadora o regular, pero los necesito a ustedes. Mucho en el caso, por ejemplo, de una persona adulta como Alice, a los padres, o sea, necesitamos el trabajo, ir juntos todos de la mano y desde luego mejora muchísimo, la rehabilitación se va dando de manera mucho más natural, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, como dijimos hace un momento, que tengan muy claro, ¿no? Que esto es un proceso que va a implicar programaciones, implica una rehabilitación, implica tiempo, implica paciencia, ¿no? Y que cada cerebro, porque además es esto, acuérdense que los oídos son la puerta de entrada, pero que escuchamos con el cerebro y que cada cerebro va a aprender de manera distinta, ¿no? No sé, a mí me gustaría, Dulce, Sí. a lo mejor preguntarle como para cerrar un poquito esto que Alicia nos diga, eh, ¿qué le dirías hoy a un paciente que perdió la audición y que recibió hoy el diagnóstico o que le van a estar próximo a implantarse? ¿Qué le dirías? Va muy relacionado a lo que acabas de mencionar. Cuando estaba en el proceso de tomar la decisión, creo que algo que me ayudó bastante es poder ser muy realista frente a la situación. Eh, sí, es un cambio, pero es la nueva oportunidad de escuchar, ¿cierto? Es un cambio de audición, no escucharás los sonidos de igual manera, pero los escucharás y creo que es quedarse con eso. Eh, También le diría que el proceso es diferente en cada persona, que no es de compararse con otras personas, porque creo que también validar tus propias emociones, tu propio proceso, tu propio progreso es importante. Entonces, no es compararse con las otras personas, es más bien acompañarse y ser realista frente a las situaciones, pero con esa apertura de encontrar nuevas posibilidades. Yo creo que una de las cosas que a mí me pasó y que también me generó como entusiasmo es también contar con la tecnología que tiene el Rondo 3 y es también como ver que eres una persona, entre comillas, medio robótica, porque pues, puedes también tener unas posibilidades que las otras personas no tienen. Entonces, escuchar música con el audiolink, también poder conectarte al televisor directamente o poder, o sea, no la he usado, pero creo que es una de las posibilidades y es poder conectar como el micrófono para poder dar una conferencia a larga distancia o es algo similar. Entonces también es creo que poder mirar esas posibilidades, esas tecnologías que tal vez un audífono o quedarnos simplemente en la negación de no poder tener la posibilidad de implantarse o de usar otros dispositivos de ayuda auditiva, genera esta posibilidad de MEDEL y de Rondo 3 como es mi procesador. Y algo que yo quiero preguntarte, Alice,
porque hemos encontrado que los adultos, sobre todo, tienen gran afinidad por el rondo 3 al ser, perdón, de pieza única. Es realmente pues muy estético, o digamos que no implica tocar, por ejemplo, el pabellón auricular, etcétera. Yo quiero hacerte esa pregunta respecto a cómo te sientes usándolo en una de tus actividades, que me parece hermoso, el hecho del baile, que estaba viendo que haces danza experimental, has hecho también ballet. ¿Cómo se adapta el rondo 3 en tus actividades artísticas, Alice? Perfectamente. Normalmente yo siempre ando de pelo cogido, entonces no tengo como ninguna dificultad, pero en mi cotidianidad también siempre está el rondo ahí sin ningún problema. En el movimiento del baile y en este espacio creo que es una de las situaciones por las que yo escogí también implantarme. Yo les mencionaba esta semana a los compañeros que cuando yo decidí usar implante en vez de audífono, también fue encontrar la posibilidad de escuchar el sonido de donde provenía, ¿cierto? Y no que el audífono me transmitiera el sonido al oído normoyente. Entonces, claro, la posibilidad de yo poder bailar con el implante es algo que me ha brindado mucho bienestar, eh, muchos beneficios y realmente no ha sido complicación en algún momento, solamente en ocasiones donde tengo que usar como accesorios, ahí precisamente creo que he encontrado dificultades, pero no son situaciones que no se puedan solucionar. Hasta ahora me he adaptado mucho en el proceso de la danza con el rondo y me ha permitido tener muchas posibilidades. Uh-huh. Y a Qué propósito bueno. de esto del arte, Alice, quisiera preguntarte si sentiste alguna diferencia al escuchar la música con tu procesador. Si digamos también recuperar esa posibilidad de escuchar la música al bailar o en tus actividades normales, si esta fue también una buena manera de afrontar el camino. ¿Cómo ha sido esta parte? Claro, a mí me encanta poder tener la posibilidad de escuchar música con el procesador porque es una también de mis hobbies y hasta el momento no he encontrado alguna dificultad para la danza de recibir los sonidos por medio del procesador. Ha sido un proceso de adaptación continua y realmente creo que desde el lado realista sí es importante mencionar que no es algo que escucharás como normalmente escuchabas anteriormente y que también es importante la terapia precisamente pues como para poder adaptarte lo más posible a un sonido natural, pero realmente no sé, es tener esa expectativa de Claro. manera realista que Uh-huh. las condiciones de sonido no van a ser iguales que como lo escuchabas anteriormente, porque creo que puede haber una frustración bastante grande si los pacientes creen que va a ser igual. Uh-huh. Entonces, Quisiera preguntarte a ti, querida Lili, si este tipo de actividades artísticas más recreativas podrían ayudar en el proceso de No, la... claro que sí. Claro que sí, por eso es que tratamos, desde luego, de incluirlas dentro de nuestras sesiones. Claro, siempre dependiendo mucho de las necesidades, de los gustos de cada paciente, pero sí, la música, la poesía, todo esto de verdad les encanta. ¿A quién no le gusta la música, no? Entonces, poder volver a escuchar, recordar las letras de canciones que nos encantan, música que te hace a veces como llorar o música que te hace levantarte para bailar. Claro que nos encanta, ¿no? Y entonces sí entramos en todo esto y metemos esto como parte de la rehabilitación, ¿sí? Eh, pues no sé, Dulce, yo quisiera volver a remarcar que el duelo no es el final de la historia, ¿no?
es parte del camino, pero sí tenemos que saber los profesionales, todo, que es parte de lo que está viviendo la persona, la familia que se va a implantar y que ya recibió un implante. Nosotros hacemos este tipo de pláticas porque queremos recordarles que existen redes de apoyo, existen grupos interdisciplinarios increíbles, existen soluciones. Lo que decía Alicia, que pues te escuchan ahora una persona con el procesador, bueno, tiene posibilidades a veces más que un normoyente, no estoy diciendo que sea ideal, pero tienen estas facilidades porque la tecnología es increíble. Sí quiero hacer énfasis también en que a veces hay pacientes que nos dicen, yo preferiría el implante, pero si no son candidatos, si no tienen una sordera de severa profunda, a lo mejor no son candidatos al implante coclear, ¿no? Pero bueno, no sé, yo quisiera darte mucho las gracias, Dulce. Me encanta esa sensibilidad, esa claridad con la que nos explicas. Te conozco de hace muchos años y sé que no es nada más dar un diagnóstico y decir lo que se tiene que hacer, sino ese acompañamiento con esa empatía que siempre muestras hacia el paciente y hacia la familia, de verdad, con cariño. Muchas gracias. Gracias muchísimo a nuestra invitada, a Alicia, porque sé que todo por lo que pasaste, noches a lo mejor de vela, de llanto, de lágrimas, pero que tu valentía hicieron que junto con tu familia y tomando la decisión adecuada estés donde estés, ¿no? Y si como dije hace un momento, si este live les ayudó, pues compártanlo. Y si quieren tener más información, bueno, síganos. Mañana habrá otro live, ¿no es así, Dulce? El día Sí, 26. Si sí, nos puedes decir un poquito de este. claro, con mucho gusto, Lili. Bueno, los invitamos a todos y a todas mañana a nuestro Instagram Live, que va a ser parecido al de hoy, perdón, pero el título va a ser un poquito distinto. Se va a llamar Las posibilidades del implante coclear, estudio y deporte. Y van a estar súper acompañados de Manuel Llanos, deportista olímpico y usuario de implante coclear. Van a estar nuestros compañeros de Medel Zona Sur y pues este espacio va a ser hermoso porque se podrá hablar de superación, disciplina, inclusión y todo lo que es posible lograr con un implante coclear. Entonces, invitadísimos, espero que puedan conectarse. Bien, vamos a llegar a esa parte hermosa de desarrollo e impulso, pero sí es súper, digamos, importante mencionarles que para llegar ahí tiene que haber este proceso de duelo, no están solos, queremos brindarles la mano, realmente tenemos a nuestros mentores, a los profesionales de una calidad humana increíble como es mi estimada Lili, y cualquier cosa que necesiten, siéntanos a sus órdenes, al servicio de la información y lo que vayan requiriendo en el camino. Así Muchas es. gracias. Pues muchísimas gracias a todos, buenas noches y que Dios los acompañe. Gracias a mis hermosas compañeras y a ti, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Un luego. gusto estar aquí con ustedes.